En este vídeo resumiremos una película titulada Kodak que se estrenó en el año 2021. Había una vez una niña llamada Ruby, todas las mañanas a las 3 de la madrugada. Ruby se levantaba para ir a pescar con su padre, Frank, y su hermano, Leo. Vivían junto al mar y todos eran pescadores, pero no podían oír bien porque eran sordos, a excepción de Ruby. Ruby era la única de su familia que podía oír bien. Ruby fue a la escuela después de ayudar a su familia a pescar, pero Ruby a menudo se sentía muy cansada del trabajo y termina quedándose dormida en clase. La amiga de Ruby en la escuela era Gertie. A Ruby le resultó difícil hacer amigos porque algunos compañeros de clase se burlaban de ella por oler a pescado. Cuando la escuela cerró por ese día, los padres de Ruby la recogieron y pusieron música a todo volumen que a veces avergonzaba a Ruby. A menudo iban al dermatólogo porque los padres de Ruby tenían problemas en la piel. Ruby tuvo que explicarle sus problemas al médico porque no podían comunicarse bien debido a que eran sordos. Vivir con una familia sorda tuvo sus desafíos para Ruby. Su familia a menudo hacía mucho ruido sin querer, como cuando limpiaban o manipulaban cosas con brusquedad. A pesar de estos desafíos, Ruby amaba mucho a su familia. Más tarde, Ruby se unió al coro de la escuela. Pero cuando el director del coro pidió a los estudiantes que cantaran individualmente durante el entrenamiento, Ruby se sintió insegura porque todos la miraban y Ruby se escapó. Sin embargo, Ruby tenía una voz hermosa, ya que a menudo cantaba sola junto al lago. Una noche, Ruby escuchó a sus padres hablar en lenguaje de señas sobre problemas financieros. No ganaban mucho dinero pescando y el padre de Ruby no podía trabajar en otros trabajos. Entonces Ruby se sintió triste por su familia. Al día siguiente, Ruby visitó al director del coro, el Sr.B., quien la animó a no preocuparse por lo que pensaran los demás. Entonces, Ruby regresó a la práctica del coro e impresionó a todos, incluido su amor platónico, Miles. El Sr. B sugirió que Ruby y Miles formaran un dúo para el próximo concierto. Después de la escuela, Ruby ayudó a su familia en la pescadería y evitó que los compradores mayoristas los engañaran. Luego Ruby sugirió que vendieran su propio pescado directamente a los consumidores, pero el padre de Ruby temía que no funcionara. Durante la práctica con Miles, el Sr.B se molestó porque no habían practicado juntos y el Sr.B insistió en que cantaran más armoniosamente. Después de la práctica, el Sr. B habló con Ruby sobre sus planes para el futuro. Ruby expresó su deseo de trabajar con su padre después de graduarse debido a limitaciones financieras. El Sr. B se ofreció a ayudar a Ruby a desarrollar su talento musical, del mismo modo que ayudó a Miles a conseguir una beca para la escuela de música. Ruby le dijo a su mamá que se unió al coro, pero su mamá respondió con una pregunta extraña que molestó a Ruby. Ruby sintió que todo lo que hacía tenía que estar conectado con su familia. Un día, Ruby invitó a Miles a practicar canto en su casa sin decírselo a sus padres. Practicaron la canción que el Sr.B les asignó en la habitación de Ruby. Todo iba bien hasta que accidentalmente escucharon a los padres de Ruby hacer el amor. Ruby se sintió avergonzada y tuvo que pedirle a Miles que se fuera. Durante el almuerzo en la escuela, Ruby enfrentó las burlas de sus amigos. Ruby entendió sus gestos y comentarios, lo que hizo que Ruby se sintiera molesta, por lo que Ruby se fue. Miles persiguió a Ruby para disculparse, admitiendo que solo le contó a un amigo y que no esperaba que la historia se difundiera. Ruby se sintió herida porque la vida privada de su familia no era algo sobre lo que bromear. Por la tarde, Ruby fue a la casa del Sr. B para su primera lección privada de canto. Al principio fue difícil para Ruby expresar todo el potencial de su voz, pero los divertidos métodos de enseñanza del Sr.B ayudaron a Ruby a mejorar. Más tarde, en una reunión de pescadores con la gerencia, el padre de Ruby, Frank, expresó su deseo de que los pescadores vendieran su propio pescado directamente a los consumidores, en lugar de a compradores mayoristas. Esto despertó interés, pero más tarde, la familia de Ruby se preocupó por la financiación. Comenzaron a distribuir folletos y alquilaron un kiosco para iniciar su negocio. A pesar de estar ocupada con su familia, Ruby permaneció concentrada en sus lecciones de música con el Sr.B, aunque a menudo llegaba tarde. El Sr. B finalmente se molestó porque sintió que Ruby le estaba faltando el respeto. Ruby se disculpó y prometió empezar a llegar temprano. Sin embargo, como Ruby iba temprano a su entrenamiento musical al día siguiente, la madre de Ruby le pidió a Ruby que no fuera a ningún lado porque tenían una entrevista televisiva sobre sus esfuerzos para ayudar a la comunidad de pescadores. Al principio, Ruby estaba enojada porque Ruby tenía sus propios planes. Sin embargo, la madre de Ruby siguió rogando porque solo Ruby podía traducirles durante la entrevista televisiva. Entonces Ruby se quedó a regañadientes para ayudar a su familia como traductora. Como resultado de esto, Ruby llegó muy tarde a su entrenamiento musical y el Sr.B estaba tan molesto que se negó a abrirle la puerta. Al día siguiente en la escuela, Ruby intentó disculparse con el Sr.B, pero el Sr.B dijo que Ruby no estaba lista y carecía de disciplina. Más tarde ese día en casa, Ruby expresó su deseo de estudiar en una famosa escuela de música, con la ayuda de su profesora de música que intentaba ayudarla a conseguir una beca. Sin embargo,
Sus padres insistieron en que no era el momento adecuado y enfatizaron la importancia de Ruby en el negocio familiar. Ruby se sintió cansada y se negó a ser intérprete para siempre, afirmando que no se quedaría con ellos para siempre. Ruby enfatizó su pasión por el canto y las oportunidades que se avecinan. Al día siguiente, Ruby decidió no ir a pescar porque estaba enojada con sus padres. Entonces, solo Frank y Leo fueron a pescar. Desafortunadamente, un funcionario supervisor del gobierno visitó su barco ese día para asegurarse de que cumplían con las regulaciones gubernamentales, pero sin Ruby, no podrían comunicarse adecuadamente. Y cuando el oficial supervisor se dio cuenta de que Frank y Leo eran sordos, contactó a la Guardia Costera, pero Frank y Leo no pudieron escuchar la llamada de la Guardia Costera por radio, por lo que los detuvieron y les prohibieron pescar. Mientras tanto, Ruby pasó tiempo con Miles, quien se disculpó por su error anterior. Ruby perdonó a Miles y disfrutaron nadando en el lago. Al regresar a casa, Ruby se enteró del nuevo problema de su familia. A Frank le suspendieron la licencia de navegación en barco y ya no podía ir a pescar. Los padres de Ruby culparon a Ruby por el incidente, pero Leo defendió a Ruby, y Leo sugirió que consiguieran un miembro de la tripulación que pudiera oír, ya que Ruby no siempre podía acompañarlos. Unos días más tarde, la familia de Ruby fue juzgada ante un tribunal. Fueron multados con $2000 por navegar imprudentemente y se les exigió que tuvieran un miembro de la tripulación que pudiera escuchar para responder las llamadas por radio. Si bien encontrar a alguien que pudiera oír fue fácil, encontrar a alguien con habilidades en lenguaje de señas como Ruby fue un desafío. Más tarde esa noche, Ruby descubrió que su padre estaba planeando vender su barco, por lo que Ruby decidió posponer sus sueños universitarios para ayudar con el negocio familiar. Sin embargo, Leo no estuvo de acuerdo, pero Ruby se mantuvo firme en su decisión y esto enojó a Leo. Al día siguiente, Ruby intentó hablar con Leo, pero Leo todavía estaba molesto. Leo creía que Ruby no podía quedarse con la familia para siempre y Leo animó a Ruby a perseguir sus sueños musicales. Leo le aseguró a Ruby que podía administrar el negocio, ya que la familia estaba bien antes de que naciera Ruby. Leo no quería compasión por su sordera. Unos días después, Ruby y Miles cantaron a dúo en el concierto del coro de la escuela secundaria. Frank no podía oír la voz de Ruby, por lo que observó las reacciones de otras personas mientras Ruby cantaba. Frank se sorprendió cuando se dio cuenta de que Ruby podía cantar muy bien. Después del concierto, el señor B habló con los padres de Ruby y el señor B elogió el talento de Ruby. Más tarde esa noche, Frank le pidió a Ruby que le explicara el significado de la canción que cantaba en la escuela. Luego Frank le pidió a Ruby que cantara para él mientras sostiene el cuello de Ruby para sentir la vibración del sonido en otros y entender la canción. Al día siguiente, Frank sorprendió a Ruby al decidir llevarla a una audición universitaria porque sentía que Ruby merecía la oportunidad. Durante la audición universitaria, el SR.B vino a apoyar a Ruby tocando el piano, por lo que Ruby cantó la canción que había ensayado con el SR.B. Los examinadores quedaron muy impresionados cuando vieron cómo Ruby interpretaba la canción que le estaba cantando a su familia en señas, idioma. Mientras esperaba los resultados universitarios, Ruby continuó ayudando a su familia y acompañándolos a pescar. La familia también empezó a aprender a ser independiente sin Ruby. Finalmente, se publicaron los resultados de la universidad y Ruby fue aceptada en la universidad. La familia estaba emocionada y el señor B vino a celebrar con ellos. Unos días después, Ruby se fue a la universidad en Boston y la película terminó. Muchas gracias por mirar y no olvides suscribirte. Paz.